Ahora hablaremos de la ecuación de segundo grado. Veamos qué forma tiene la ecuación de segundo grado. Muy bien, mira, tenemos ax al cuadrado más bx más c. Ojo que aquí, para que sea de segundo grado, esto tiene que existir, ¿sí? El término principal, ¿ya? Pero para que exista, a, que es el coeficiente principal, tiene que ser diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en muchos ejercicios eso preguntan en realidad, ¿no? Tú cuando tienes una ecuación, ojo que está igual a cero, para que sea una ecuación, ¿sí? Si me dice que es de segundo grado, significa que eso debe existir. Y la única forma de que exista es que esto sea diferente de cero. Entonces, te pueden preguntar qué condición debe tomar A, ¿sí? Para que la ecuación sea de segundo grado. Entonces, supuestamente deben plantearlo de esta forma, ¿sí? Ahora, no significa que sea solamente A. Tú puedes tener una ecuación bastante grande, lo simplificas, factorizas, y esto puede quedar así, ¿no? Como que m al cuadrado menos 4m más 4m ya. Entonces, ¿qué condición debe cumplir m? ¿Sí? Para que esto sea de segundo grado. Entonces, es como que esto todavía tiene que ser diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo planteas de esta forma. ¿Sí? Donde m cuadrado menos 4m debe ser diferente de cero. Factorizas el m, ¿verdad? Y te quedaría m menos 4 debe ser diferente de cero. Entonces, cuando es un producto, aplicas la propiedad, ¿no? Entonces, m debe ser diferente de cero o m menos 4 debe ser diferente de cero, donde tienes dos condiciones para m. M no puede ser cero o m no puede ser 4. Pasa para otro lado, ¿verdad? Entonces, tiene dos condiciones que cumplir m. Cualquier otro valor es una ecuación de segundo grado. Entonces, así lo trabajas de esta forma. ¿Ya? Entonces, este concepto teórico, si bien es cierto, muchos lo ven de forma muy simple, en realidad sirve para hacer muchos ejercicios. ¿Ya? Ahora, una ecuación de segundo grado se resuelve básicamente por dos métodos. Vamos a analizarlos. ¿Cuáles son esos dos métodos? Esos dos métodos son por el método de factorización o por fórmula general. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por el método de factorización, como es una ecuación de segundo grado, tú puedes llegar a factorizar. Es decir, digamos que esta ecuación de acá, a ver, lo invento, ax al cuadrado más bx más c está igual a cero. Tú aplicas el método del aspa simple, ¿sí? Que es el criterio que más se usa acá. Entonces te puede quedar de esta forma, ¿no? Ax más b por cx más d, por ejemplo, ¿no? Está igual a cero. Entonces, como están multiplicándose, ¿no? Ya los factorizado, entonces tú aplicas la siguiente propiedad, ¿no? Cuando tú tienes que un producto a por b es igual a cero, entonces cuando tienes un producto que es igual a cero, entonces tú dices a es igual a cero o b es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tú vas a aplicar. Entonces, para nuestro caso, ¿sí? Lo hacemos por este ladito, digo lo siguiente. El primero lo igualo a cero, ¿sí? Entonces tendremos ax más b lo igualo a cero. O, ¿no? Viene el término o que es unión, esto también lo igualo a cero, por definición, ¿verdad? Cx más d lo igualo a cero. Entonces, de acá despejas x va a ser igual, b es negativo, pasa con menos, y el a que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? O x va a ser igual a menos d sobre c. Entonces, siempre obtienes dos respuestas en una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, así funciona esta parte de acá. Entonces, por el método de factorización. En general, puedes aplicar el método de la SPA simple. Ahora, ¿cómo lo resuelves por fórmula? A ver, analizamos acá. Mi ecuación de segundo grado es la siguiente. Ax al cuadrado más bx más c. Esto es igual a 0, donde a es diferente de 0. Muy bien. Entonces, la fórmula general es la siguiente. Si yo quiero hallar las raíces o las soluciones, ¿sí? Supuestamente tienes dos, ¿sí? Donde la solución x1 o x2, bueno, vamos a colocarle primero, la primera respuesta, que es x1 va a ser igual a que, ojo, mira, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Ya? Es, a ver, colocamos acá una línea de división, ¿ya? Va a ser que menos b, ojo que b es el coeficiente lineal, ¿ya? Menos b, más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac, ¿sí? Ojo que la raíz cubre hasta aquí.
donde B, A y C son los coeficientes de esta ecuación. C es el término independiente, ¿ya? Y todo esto entre 2A. ¿Sí? Esa es la primera solución. ¿Sí? Ese es como quien dice el x1, ¿no? ¿Y cómo sería para la ecuación, para la segunda respuesta, ¿no? Para x2. Entonces acá sería negativo, ¿sí? Entonces menos b menos la raíz. ¿Ya? Entonces ahí yo si lo coloco como más menos, muchos textos lo colocan así, es porque te están especificando que tiene más es para la primera raíz y menos es para la segunda raíz. ¿Ya? Entonces hasta aquí sabemos las dos formas de resolver esta ecuación, ¿sí? Por método de factorización, que básicamente es aplicar el aspa simple, o por fórmula general, que tú ya conociendo la ecuación, qué forma tiene, y los coeficientes. Los coeficientes son los números que multiplican a la variable, ¿sí? Donde C también es un coeficiente, pero se le conoce como término independiente. Entonces ya planteado esta segunda parte, ¿sí? Hay que aclarar algo, ¿no? Nota, lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz se le conoce como el discriminante, ¿sí? B cuadrado menos 4AC, ¿ya? Y normalmente se denota con un triángulo llamado delta, ¿sí? Entonces este sería el discriminante. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está dentro de la raíz. Entonces, si eso es cierto, como que mis raíces, o sea, mis soluciones 1 y 2, también lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Menos b más menos la raíz de delta. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto sobre 2a. ¿Ya? Más simple, ¿verdad? Ahora, esto del discriminante es muy importante. Hay toda una teoría para interpretar el discriminante, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer aquí, pero mucho más adelante. Veamos este ejemplo simple como una introducción también. Tenemos una ecuación de segundo grado. Nosotros la ecuación de segundo grado lo conocemos así, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0. Muy bien, vamos a hacer algo muy interesante acá. ¿Se parece a lo de arriba? Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por comparación, a es 2, b es menos 7, incluyendo el signo, y c sería menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí conocemos los coeficientes, ¿ya? Entonces, términos. ¿A qué se le llama término? Es algo que quiero que aprendas muy bien acá. Los términos es un monomio en realidad, ¿ya? Es una forma de decir un monomio. Un monomio es aquel donde solamente prevalece la multiplicación, ¿sí? Y término son monomios que están separados por una suma. Por ejemplo, acá tenemos un término, otro término y otro término. Están separados por la suma, ¿sí? Así defino yo o puedo determinar un término. Entonces, me está preguntando 2x al cuadrado, que es el primer término, ¿verdad? A ese término se le llama término principal, ¿sí? Principal. ¿Por qué se le dice término principal? Normalmente se le llama término principal a cualquier ecuación de mayor, donde la variable tiene mayor exponente. Acá la variable tiene exponente 2, es el mayor, por lo tanto él sería el término principal, ¿ya? Cuando tienes, por ejemplo, acá menos 7x a la 1, como x está elevado a 1, acá arriba en esta ecuación también está elevado a 1, a ese término, a todo, ¿no? A todo, incluyendo el signo como te mencioné, se le llama término lineal, ¿sí? Término lineal. Por ser exponente 1 es la parte de ecuación de primer grado, ¿no? Pero cuando no es, digamos, el término principal, se le llama término lineal, ¿ya? En general. Y menos 15, que para nosotros acá arriba es C, ¿sí? A eso se le llama ¿qué? El término independiente. ¿Estamos claros? Entonces hasta ahí ya sabemos cómo se le menciona. Esto es muy importante saberlo porque muchas veces nos dan ejercicios, ¿sí? Problemas con estas terminologías, ¿sí? Donde el término principal es menor al término o al coeficiente lineal, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? A ver, del término principal, ¿sí? Que en este caso lo hemos escrito acá, el 2 sería coeficiente principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el 2 es coeficiente principal. Así se le conoce. ¿Ya? Si todo esto es el término lineal, entonces menos 7, incluyendo el signo, sería el coeficiente lineal, ¿sí? Menos 7 sería el coeficiente lineal.
Y menos 15 ya sería que sigue siendo el término independiente. ¿Sí? El coeficiente acá sigue siendo 15, menos 15. ¿Ya? Hay que incluir los signos que tienen. Muy bien, entonces aquí es importante tenerlo en claro. ¿Sí? Porque muchas veces te plantean una ecuación de segundo grado como texto. Y cuando lo hacen como texto, usan esta terminología. ¿Ya? Entonces es importante definir bien qué es lo que te están dando. ¿Te están dando un término donde incluyen a la variable o te están dando solamente el número que multiplica la variable? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces hay que diferenciar esa parte. Ahora vamos a hablar de los métodos de solución de una ecuación de segundo grado. ¿Sí? El primer método, que ya lo habíamos planteado en el esquema, es el método de factorización, ¿verdad? Donde empleamos ¿qué? El método de las PA simple. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, para poderlo aplicar como un recuerdo del tema de factorización que ya lo hicimos, vamos a emplear vamos a resolver ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, tú tienes que buscar dos números que multiplicados me den 21, ¿verdad? Ok, prácticamente podría ser 7 y 3, ¿no es cierto? Y luego dos números que multiplicados me den 6x al cuadrado. Entonces, en este caso podría ser el 3x y acá sería 2x. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que su producto, ¿no? Su producto, la suma me dé menos 5x, ¿no? Porque hay que incluir el signo, ¿ya? Pero, como esto es menos 21, entonces uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, cosa que por ley de signos, más por menos, me da menos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿a quién le coloco menos? Supuestamente acá prevalece el signo negativo, entonces esta multiplicación en cruz va a ser negativa y mucho mayor que el otro producto en cruz, por lo tanto él queda como positivo. Para hacer la verificación, como un recuerdo nada más, el producto de aquí me sale menos 14x, ¿sí? El producto aquí me sale 9x, la suma me sale menos 5x. ¿Está aquí? Claro que sí, por lo tanto está bien, ¿ya? Entonces aquí quedaría de esa forma. Muy bien, entonces si eso es cierto, ¿cómo queda factorizado esta ecuación? Bueno, lo escribes directo, ¿verdad? Tal cual lo has expresado. Entonces acá tendríamos el primer factor, 3x menos 7 por el segundo factor, 2x más 3. Esto está igualado a 0, ¿sí? Entonces aquí empleamos el método, ¿no? ¿Sí? Un teorema de los números reales. Si tú tienes el producto de dos números igualados a 0, entonces cada uno lo igualas a 0. Es decir, acá como tendríamos 3x más 7, perdón, menos 7, ¿no? Menos 7 lo igualas a 0 o 2x más 3 es igual a 0. ¿Sí? Basta que uno de los dos sea 0 para que toda la ecuación sea 0, ¿verdad? Es la condición que tiene que cumplir. Entonces, despejando, acá x vale 7 tercios o x acá vale 3 pasa negativo y el 2 divide, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí dos soluciones, 7 tercios o menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Ya es el conjunto solución. Veamos este segundo ejemplo, ¿no? Entonces, dos números que multiplicados me den 2. Como es un número primo, simplemente coloco 2 y 1, ¿verdad? Aquí, de la misma forma, dos números que multiplicados me den 2x al cuadrado. Sería 1x al cuadrado y acá sería 2x, ¿verdad? No es x al cuadrado, es x. Cosa que x por x me da x al cuadrado. Para comprobación, tú sabes que la multiplicación en cruz, acá me sale 4x y acá me sale x. ¿Estamos de acuerdo? X. Pero la suma me sale 5x positivo y acá yo quiero que sea negativo, entonces recurres a esta parte de acá. Como es positivo, también es posible colocarlo como menos, ¿verdad? Y ahí ambos serían negativos y la respuesta sería menos 5x, que sí coincide. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, así sería mi aspa, ¿no? ¿Y cómo lo expresas? Lo escribes directo. El primer factor sería x menos 2, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos que 2x al cuadrado menos 5x más 2, esto es igual a que el primer factor, x menos 2, el segundo factor es 2x menos 1, y esto es igualado a 0. Por propiedad, basta que uno de ellos sea 0 para que toda la ecuación sea 0, ¿verdad? Para que se cancele. Muy bien, entonces bajo ese principio digo lo siguiente.
x menos 2 es igual a 0 o 2x menos 1 es igual a 0. De aquí x vale 2 o x vale 1 pasa con más y el 2 que está multiplicando pasa a dividir 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el conjunto solución va a ser igual a que dos elementos, el 2 y el 1/2. ¿Sí? Ese sería el conjunto solución. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos empleado el método del aspa simple, así se emplea. El segundo método, como ya lo planteamos en el esquema, es aplicando la fórmula general. La fórmula general ya lo hemos planteado, ¿verdad? Es esta de acá, ¿sí? Donde una raíz, ¿no? Una raíz, es decir, la primera respuesta que es x1 va a ser igual a que menos b, por ejemplo con el más, ¿no? Más la raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac, ¿sí? Y todo esto sobre 2 veces a. La otra respuesta, que nosotros conocemos como x2, ¿sí? Va a ser igual a que a menos b, ahora es negativo, ¿no? Menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto está sobre 2 veces a. Estas son las dos respuestas que siempre vamos a tener de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Donde acá, para aclarar, ¿no? El subradical, ¿sí? El radicando, como se le conoce, lo que está dentro de la raíz, recibe el nombre de discriminante, representado por el símbolo griego delta, ¿ya? Entonces, aquí, si tú vuelves a escribir la fórmula general para hallar las raíces, entonces empleamos el delta, ¿verdad? Y queda más simple, ¿ya? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para ver cómo se emplea y encontrar directamente con la fórmula general. Para aplicar la fórmula general, tú sabes que, ¿no? Solo para aclarar, ¿sí? Esto debe ser ax al cuadrado más bx más c igualado a 0, ¿no? Entonces, teniendo claro esa ecuación, yo digo lo siguiente: x1 va a ser igual a que a menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto sobre 2 veces a. ¿Ya? Entonces, esa sería una solución. Y si yo quisiera aclarar, ¿no? Yo quisiera aclarar cuáles son esas letras, pues simplemente buscas, ¿no? B es el que multiplica X, C es el que está aquí y A es el coeficiente principal. Así los identificas, ¿verdad? Pero hay que respetar los signos. Entonces, para nuestra ecuación, ¿sí? Para lo que nos han preguntado, ya lo colocamos acá, es igual, la primera respuesta, menos b. B es el que está multiplicando x, pero en mi caso es negativo. Entonces, aquí por fórmula ya es negativo. Eso quiero que tengas claro. Coloco menos. Pero b es menos 5. ¿Ya? Hay que respetar. Luego viene más, ¿sí? La raíz, ¿ya? La raíz de b al cuadrado, b es menos 5, entonces colocamos acá menos 5 al cuadrado menos 4 veces a. A es este que multiplica x al cuadrado, acá no hay, se entiende que esté el 1, entonces sería 1, ¿sí? 4 por 1 por c. C es el que está solito, con el signo y todo, y en este caso es positivo, entonces por 4. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto sobre 2 veces a, pero a es 1. Muy bien, ya lo único que queda es resolver esa parte, ¿sí? Menos por menos, acá se hace más, tengo 5, ¿sí? Menos 5 al cuadrado sería 25, entonces colocamos todo eso, esto es 25. 4 por 4, 16 por 1, 16, entonces tendríamos acá menos 16. 25 menos 16 sería 9, ¿estamos de acuerdo? Entonces me está quedando raíz de 9, raíz de 9 eso es 3, ¿no? Y abajo yo sé que 2 por 1 es 2, arriba me da 8, ¿estamos de acuerdo? 8 entre 2 eso es 4, entonces aplicando la fórmula general, el primero me sale 4, ¿ya? De la misma forma, ¿cómo sería para la segunda raíz? Es el mismo criterio, ¿sí? x1 es igual a que a menos b menos la raíz del discriminante, ¿no? Que es b al cuadrado menos 4 veces a por c, y todo esto sobre 2 veces a. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, sin embargo, yo cuando he resuelto lo anterior, ¿sí? Cuando he resuelto lo anterior, yo tenía acá 5
más 3, ¿no? Toda la raíz resultó de 9, ¿no? Raíz de 9. Entonces acá simplemente ya sé que delante de la raíz va a ser negativo, o sea 5 menos 3. Y todo esto estaba entre 2, ¿no es cierto? Entonces 5 menos 3, eso es 2. ¿Sí? Entonces 2 entre 2, la respuesta sería 1. Entonces, esas serían nuestras raíces, nuestras soluciones, 4 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es aplicando la fórmula general. Este mismo ejercicio también se puede hacer por factorización y te va a salir la misma respuesta, que x valga 4 y que x valga 1, ¿ya? Aplicando el método de la aspa simple. Si gustas, empléalo. Acá estamos aprendiendo la teoría y tiene que aprenderse bien. Así que si son ambos métodos deberían darme la misma respuesta. Ya quedaría a criterio tuyo para que lo hagas. Ahora vamos a hablar de varios conceptos de lo que es ecuaciones de segundo grado. Se usa mucho la naturaleza de las raíces. Hay que saber qué son las naturalezas de las raíces y cómo lo analizamos. Propiedades de las raíces y cómo se forma una ecuación a partir de o conociendo las raíces. Recuerda que las raíces es también la solución de la ecuación de segundo grado, ¿sí? La ecuación de segundo grado, ¿qué forma tiene? Ya lo conocemos, ¿verdad? Es ax al cuadrado más bx más c, donde aclarando a tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Y como es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Siempre obtenemos dos respuestas, ¿verdad? Dos raíces. El conjunto solución va a ser x1, ¿no? Un x2, ¿sí? Y hemos empleado dos métodos para encontrar x1 y x2, que es el método por el aspa simple o factorización y el otro es aplicando la fórmula general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya conociendo esta forma, ahora vamos a hacer el análisis de la naturaleza de sus raíces, o sea, esto, ya, esas son raíces. Entonces, por este lado del esquema, vamos a hablar de la naturaleza de las raíces. La naturaleza de las raíces. ¿De qué depende hablar de la naturaleza de las raíces? Depende de hablar del discriminante. Quiere decir que conocer bien propiedades del discriminante me va a permitir cómo son las raíces, cómo me van a dar esas raíces. ¿A qué me refiero? Mira, veamos el esquema más abajo. Sabemos que la ecuación de segundo grado tiene esta forma. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación de segundo grado. Y nuestro discriminante, que ya lo hemos definido, es el radicando, ¿verdad? Lo que está dentro del índice radical. Entonces, en este caso, ¿quién era? Era b cuadrado menos 4 veces a por c. Este es el discriminante para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En función a los coeficientes de la variable. Ahora, este discriminante, el resultado acá, ¿sí? El resultado me permite hacer el análisis de mis raíces. A ver, las raíces. Si yo tengo que el discriminante es mayor que 0, ¿ya? Por ahí tenemos el primer dato. Si mi resultado numérico es mayor que 0, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2 tercios, raíz de 7, bueno, en este caso como son números, podría ser en realidad también raíz de 7, si es que acá te colocan raíces, ¿no es cierto? Entonces, cualquier número, pero que sea positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las raíces? x1, ¿no? A ver, vamos a colocarlo mejor de forma textual. Las raíces, ¿ya? Las raíces son reales. Cuando yo digo que son reales, está en el campo de los números reales, cualquier número que tú conozcas, pero tienen que ser, ¿qué? Diferentes. ¿Ya? Ese es el criterio que tienen que conocer, ¿ya? De la misma forma, si yo reemplazo los coeficientes para determinar el discriminante de esta ecuación de segundo grado y me resulta que el discriminante es 0, ¿sí? Entonces obtengo que raíces iguales. Ya lo coloco acá. Raíces iguales. Muy bien. Si a este resultado me sale un número negativo, entonces obtenemos acá raíces complejas. Raíces complejas. Pero esas raíces complejas son conjugadas, es decir, son raíces complejas y conjugadas. ¿A qué se refiere con raíces complejas y conjugadas? Bueno, lo voy a aclarar más adelante, pero por ahora quiero que entiendas bien esa parte. ¿Ya? Cuando es mayor que 0 salen reales y diferentes, cuando es igual a 0 me sale
que son raíces iguales, y cuando es menor que 0, en los números reales no hay solución, ¿ya? Aquí es como quien dice no tiene solución, ¿sí? No tiene solución. Y entonces, ¿cuáles serían sus dos respuestas? Son raíces complejas, ya estamos en el otro campo. Ya no son números reales, sino son números imaginarios, ¿ya? Y cuando es mayor o igual a 0, pues son raíces reales. Simplemente es lo mismo, es como generalizando esta parte con esta, ¿ya? Porque estamos juntando estos dos, ¿sí? Pueden ser raíces reales, pero diferentes, o pueden ser raíces iguales, pero si juntamos los dos, en general serían raíces reales, ¿ya? Entonces acá obtenemos raíces reales. ¿Por qué quiero que aclaremos esto? Porque muchos ejercicios, o muchísimos, por no decir la mayoría, en el tema de ecuaciones de segundo grado, te hacen preguntas con respecto al análisis del discriminante, ¿ya? Y tienes que tener claro estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, te pueden decir, hallar el valor de b si el discriminante, si la ecuación tiene raíces iguales. Ah, si tiene raíces iguales, yo sé que el discriminante tiene que ser igual a 0. Entonces, esta ecuación lo igualas a 0 y de aquí despejas b y encuentras el valor. Así funcionan las preguntas, básicamente, ¿ya? Entonces, vean esta parte. Y cuando trabajan cuando es mayor que 0, menor que 0 o mayor o igual que 0, estamos entrando al campo de las inecuaciones, ¿sí? Porque esto ya no lo igualas a 0, sino es mayor que 0 o es menor que 0. Entonces, en inecuaciones se trabaja muchísimo eso, pero usan estos términos, ¿no? ¿Ya? Y eso quiero que lo tengas claro. Muy bien. Entonces, en vista de que nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces, las raíces, es lo mismo que decir nuestras soluciones. Como es una ecuación de segundo grado, siempre obtenemos dos, ¿no? Un x1 y un x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para aclarar el concepto, si el discriminante es mayor que 0, me dice que las raíces son reales diferentes. Quiere decir que x1, punto y coma, x2 pertenecen a los números reales, ¿ya? Pero una característica más, donde las raíces que son diferentes. Eso hay que aclararlo, ¿ya? Cuando tenemos que el discriminante es igual a 0, entonces estamos hablando de que x1 es igual a x2. ¿Ya? Entonces, básicamente, si son iguales, en una ecuación seguramente vas a encontrar que x es igual a 4, nada más, ¿sí? Pero yo te hago la pregunta, como es una ecuación de segundo grado, yo debo obtener dos respuestas, pero solo encontré que vale 4. Sí, estamos en el caso de que el discriminante vale 0, por eso encuentras solamente una sola respuesta, pero a esa sola respuesta se le llama, ¿qué? De multiplicidad doble, ¿ya? Acá usan el término multiplicidad, ¿ya? Multiplicidad. ¿Sí? Multiplicidad. Entonces, hallar la raíz de multiplicidad 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí usan el término multiplicidad, ¿sí? Cuando el discriminante es igual a 0. ¿Por qué? Porque como encuentro una respuesta, pero esa respuesta es doble. Es decir, una respuesta es x igual 4 y la otra respuesta también es igual 4. Pero como no puedo escribir doble, dos veces lo mismo, entonces la raíz sería x igual 4 de multiplicidad 2. Así se escribe. ¿Ya? Ok, para que lo tengas claro. Y cuando el discriminante es menor que 0, dice que ya no obtenemos números reales, sino números complejos. Entonces quiere decir que mis soluciones x1 y x2 pertenecen a los números complejos. Es otro campo. Ya no estamos en el campo de los números reales como acá. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo son esas raíces? Mira, me dice que son números imaginarios, o sea, complejos y conjugados. Quiere decir que una raíz, es decir, x1, puede ser m más ni. ¿Ya? I es el factor, ¿sí? Complejo, donde i, ¿sí? Lo coloco acá, i se le conoce como raíz de menos 1. ¿Te acuerdas que raíces negativas no existen? ¿Sí? De índice par negativos, índice par negativo, donde el radicando es negativo, no existen. Pero esto sí es posible en los números complejos. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo dice? ¿Por qué dice que son conjugadas? Porque el otro va a ser negativo. M menos NI. ¿Sí? Uno es más, el otro es negativo. ¿Ya? Por eso le dice conjugadas. Donde M y N sí son números reales, de los que tú conoces. Pero este factor I que multiplica N, ¿ya? Es
el complejo. ¿Ya? Ok, entonces hasta aquí hemos definido por la naturaleza de las raíces. Hemos analizado la naturaleza de las raíces a partir de quién? A partir del discriminante. ¿Ya? Y eso quiero que lo tengas claro. Entonces hasta aquí la teoría tiene que tenerlo bien. Entonces, en la ecuación de segundo grado sabemos que tiene esta forma y que tenemos siempre dos respuestas. Pero dependiendo del discriminante, puedes tener dos respuestas que son iguales, pero de multiplicidad 2, ¿verdad? O sea, siempre vas a tener dos respuestas. Muy bien, entonces, en función a ello, ahora vamos a hacer el análisis de las propiedades de las raíces, ¿sí? Entonces, y el otro, conociendo las raíces, ¿cómo yo vuelvo a plantear esta ecuación? La pregunta sería, si yo tengo que las raíces son x1 y x2, ¿cómo vuelvo a transformar la ecuación, verdad? Recuerda que esta ecuación es de segundo grado, lo igual es a 0, ¿sí? Si no, no sería una ecuación. Hay que igualarlo a 0, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a hablar de la naturaleza de las raíces. Perdón, propiedades de las raíces, ¿sí? Hablemos de la propiedad de la suma, ¿sí? Sabemos que la ecuación, a ver, vamos a colocar acá un zoom para que se pueda interpretar muy bien. Acá digo lo siguiente, yo tengo la ecuación de segundo grado de la siguiente forma, ¿no? Tenemos ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. Yo sé que voy a obtener dos respuestas, ¿no? x1 y voy a tener una respuesta x2, ¿sí? Ya sea factorizando o aplicando la fórmula general. Pero si a mí me preguntaran cuál sería la suma de las soluciones o la suma de las raíces de esta ecuación, entonces no hay necesidad de encontrar esto, se puede hacer directo, es decir, x1 más x2 va a ser igual a ¿qué? A menos b sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Nada más, directo, menos b sobre a. Esa sería mi respuesta. Pero ojo, si aquí es más, entonces es negativo, ¿sí? Y si aquí es menos, menos por menos, esto se vuelve más, ¿estamos de acuerdo? Pero la ecuación en sí siempre va a ser negativa. Y dependiendo del signo que tenga este coeficiente lineal o el coeficiente principal, ya tú reemplazas, ¿ya? Pero recuerda que en tu ecuación, en tu planteo, siempre es negativo. Muy bien, entonces si me preguntan, ya sabes qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a ver, si yo te diera un ejemplito donde te pregunto, ¿no? De 4x al cuadrado menos 8x más 9, esto es igual a 0. Si tú aplicas el método del aspa simple, ¿sí? Para factorizar y encontrar las raíces o la fórmula general, inténtalo, ¿ya? Inténtalo. De seguro te va a salir un resultado, un número muy grande, en fin, no lo sé, ¿sí? Entonces, pero a mí me pregunta hallar la suma de las soluciones, hallar la suma de las raíces. Entonces, directo, ¿no? Si a mí me está preguntando esto, digo lo siguiente, x1 más x2 va a ser igual a ¿qué? Al negativo de b, pero acá es menos 8. Escríbelo, no hay problema, menos 8 sobre a. A es 4, entonces entre 4. Menos por menos es más, me queda 8, entre 4 sería 2. Entonces la suma me va a salir 2. Ya encontré la suma. ¿Estamos de acuerdo? Para esta ecuación. Y no hubo la necesidad de resolverlo y encontrar el x1 y el x2. Entonces, conociendo esta propiedad de la suma de las raíces, es mucho más directo, ¿ya? Entonces, ya sabes cómo emplearlo. Muy bien. Entonces, así como hay para la suma, también hay para el producto. Entonces, para el producto, de la misma forma, tenemos ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Yo siempre voy a tener dos respuestas, un x1 y un x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero, a mí me preguntan, hallar el producto de las raíces o hallar el producto de las soluciones de la ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces tú empleas la siguiente propiedad, donde x1 por x2, esto es igual a c sobre a. ¿Estamos de acuerdo? C sobre a, directo, C entre A, nada más. A ver, veamos un ejemplo. Si yo tengo, del mismo ejemplo anterior, ¿no? Si tenemos 4x al cuadrado menos 8x más 9, esto es igual a 0. Hallar el producto de su solución. Entonces, tú tendrías que hallar x1 y x2 por el método del aspa simple o por la fórmula general.
Pero como tú ya has estudiado esta parte, entonces no hay necesidad de que lo hagas. Yo ya sé que el producto x1 por x2 va a ser igual a ¿qué? A c. C es 9, hay que respetar el signo, ¿ah? Si acá fuera negativo, colocas negativo, pero acá para mí es positivo. 9 sobre 4, que es A, ¿no? Entonces 9 cuartos sería mi producto. ¿Esa es la respuesta? Claro que sí. Si tú quieres comprobar, nuevamente, como te digo, hállame o resuelve esto por el método más simple o por la fórmula general, encuentra las raíces y multiplícalas y te va a dar 9 cuartos, ¿ya? Entonces, para nuestro caso yo no necesito hacerlo porque esta propiedad se cumple. Y la otra propiedad es el de la diferencia, ¿no? O sea, la resta de las raíces, ¿ya? El término resta no lo van a emplear, ¿sí? Usan el término diferencia, acostúmbrate a esa parte, ¿sí? Cuando usan el término diferencia, la diferencia de dos raíces o la diferencia de las raíces, te está diciendo la resta, ¿ya? Es igual a ¿qué? A la raíz del discriminante entre el valor absoluto de A. ¿Sí? Valor absoluto, ¿para qué? Para asegurarte que esta resta siempre es positiva, es decir, una raíz es mayor y la otra raíz es el menor, ¿ya? Entonces ahí empleamos. Es muy poco usual querer memorizar esto porque no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque, y eso quiero aclararlo, ¿ah? ¿Ya? Porque tú conociendo la suma y el producto puedes hallar la resta, no hay necesidad de que te memorices esta fórmula. Si gustas está bien. ¿Por qué? Mira, cuando tú aprendes el producto y la suma de las raíces, con ayuda de productos notables puedes encontrar esta diferencia y cualquier otro. A ver, ¿cómo así, profe? Mira, por productos notables, ¿sí? Yo conozco esto, que x1 más x2 al cuadrado, ¿no? Esto es igual a ¿qué? A x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más el doble del primero por por el segundo, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿esto lo conoces? Claro que sí. Ojo, estoy haciendo acá las raíces, ¿ah? ¿Ya? De la ecuación de segundo grado. Estas son las soluciones, x1 y x2. ¿Conoces la suma? Claro, es menos b sobre a. Ya, lo reemplazas acá. ¿Sí? ¿Conoces el producto? Claro que sí. Eso es c entre a. Ok, por 2 despejas y ¿qué has encontrado? Un valor para los cuadrados de las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Tú despejas eso y te dices x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Es decir, determina la suma de los cuadrados de las raíces. Esto te está preguntando. ¿Hay fórmula para eso? No, pero si aplicas esta fórmula de ecuación de segundo grado, está bien, porque conoces la suma, puedes hallarlo. ¿Conoces la multiplicación? También. Entonces, esto pasaría a restar a esta suma que lo estás elevando al cuadrado y encuentras la suma de los cuadrados. Así de simple. ¿Ya? De la misma forma, si me piden la suma de cubos, ya, si es la suma de cubos, también lo puedes emplear. Mira, hagamos conmigo. Yo tengo acá una raíz, sumo la otra raíz, ¿no? Y todo lo elevo al cubo. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces, mira cómo voy a hacer. Esto va a ser igual a ¿qué? Voy a emplear hay dos, ¿no es cierto? Pero voy a emplear la corta, es decir, x1 al cubo más x2 al cubo más el triple del producto de x1 por x2 por la suma, ¿no? x1 más x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta fórmula existe? Claro que sí. ¿Esta suma lo conoces? Claro, eso es menos b sobre a. ¿Esta suma lo conoces? Claro, es menos b sobre a. ¿El producto lo conoces? Claro, es c sobre a. Entonces, ¿qué te queda a conocer? La suma de cubos. Despejas nada más y así encuentras la suma de cubos. Entonces, por eso te digo, las ecuaciones de productos notables, muchas de ellas están expresadas como productos y sumas, ¿sí? Entonces tú puedes hallar el resto. ¿Estamos de acuerdo? Como este de acá, de suma de cubos. ¿Ya? Y así. Entonces, en los ejercicios vamos a emplear algunos de ellos, pero quiero que tengas en cuenta esto. Entonces, aprender bien productos notables ayuda mucho acá a usar este criterio. Cuando me piden hallar la suma de cubos de las raíces, hallar la diferencia de los cubos de las raíces, hallar la diferencia de las raíces. ¿Cómo hallas la diferencia? A ver, es algo que hemos querido hacer desde un inicio y lo vamos a responder ahora. Mira,
Vamos a emplear una de las ecuaciones de Legendre, el que tú gustes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Mira, a ver, te pregunto, x1 más, perdón, más no, vamos a emplear menos x2 al cuadrado, vamos a hacerle menos, ¿ya? Por ejemplo, menos x1 más x2 al cuadrado. Te pregunto, ¿esto qué es igual? A 4 veces x1 por x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces a mí me piden allá la diferencia de las raíces. Te pregunto, ¿la suma lo conoces? Claro que sí. ¿El producto lo conoces? Claro que sí, C sobre A. Entonces, este resultado lo elevas al cuadrado, está con menos, pasa con más, sumas con este resultado, y luego para eliminar el cuadrado que sacas, raíz. ¿Y qué encontraste? La resta. Ya está, con esta ecuación de Legendre. ¿Era necesario memorizar esto? No. Entonces, no trata de no asimilar muchos conocimientos, relaciona unos conceptos con otros conceptos. Entonces, como ya te sabes bien productos notables, ecuación de segundo grado, trabajar con la naturaleza, perdón, trabajar con las raíces ya es mucho más fácil, porque empleas lo que son productos notables, ¿ya? Entonces, hasta aquí creo que he aclarado todas tus dudas y cómo vas a trabajar en realidad. Muy bien, ya hablamos de la naturaleza de sus raíces, ya hablamos de las propiedades de las raíces, ¿sí? Ya sabemos que en una ecuación de segundo grado siempre obtenemos dos respuestas, pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo las dos respuestas y quiero saber cómo formo la ecuación o de qué ecuación vino? Entonces, ahora vamos a hablar de la formación de la ecuación conociendo las raíces. Entonces, para formar la ecuación, ¿sí? Se debe tener en cuenta lo siguiente: conocer la suma y conocer el producto. ¿Eso ya lo hemos conocido? Claro que sí, ¿verdad? La suma, es decir, de x1 más x2, esto es igual a ¿qué? A menos b sobre a. Lo hemos conocido, ¿verdad? ¿Cierto? Y el producto, claro, también, es de la misma forma, ¿no? Su producto, nosotros sabemos que x1 multiplicado por x2, esto es igual a c sobre a. Muy bien, si conocemos la suma y conocemos el producto, ojo que suma vamos a emplear como la letra S, ¿ya? Entonces S va a ser menos B sobre A, y el producto, que lo vamos a anotar con P, va a ser C sobre A. Entonces, en función a S y P, vamos a determinar la ecuación de segundo grado. ¿Y cómo lo logro? Ah, muy bien, nos vamos acá. Entonces, aquí vamos a escribir, ¿sí? Si yo conozco la suma y conozco el P, entonces la ecuación de segundo grado se forma de la siguiente forma: x al cuadrado menos la suma, si tienes el resultado de la suma lo colocas por x, ¿sí? Más P. Esto es igualado a 0, ¿sí? A ver, no le creo, ¿así nada más? Claro que sí. A ver, si no, hagamos como un modo de juego, reemplacemos los valores, ¿sí? Digo, x al cuadrado, ¿ya? Menos, ¿la suma cuánto era? Era menos b sobre a, ¿estamos de acuerdo? Entonces está por x, ¿ya? Más el producto, c sobre a, ya está. Esto está igualado a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces ahora operemos, ¿no? Menos con menos, o menos por menos, se hace más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos acá x al cuadrado más bx sobre a más c sobre a. Esto está igualado a 0, ¿verdad? Para eliminar el a es muy práctico. A todo multipliquemos por a. Acá multiplico por a, acá multiplico por a, aquí multiplico por a y se cancela, ¿no? A con a se va. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Aquí también se va, se simplifica, ¿verdad? ¿Y qué obtengo? La ecuación de segundo grado. O sea, sí cumple. ¿Ya? Entonces, así formas la ecuación de segundo grado, conociendo las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a ver, digamos un dato numérico, ejercicios numéricos. A ver, si a mí me dicen que una raíz es 4 y la otra raíz es menos 5, ¿sí? A mí me piden hallar de qué ecuación proviene, ¿ya? Entonces, automáticamente me dice que escriba x al cuadrado. Automáticamente escribo x al cuadrado. Menos, ahora la suma. 4 con menos 5 sería menos 1. Cuando te pide la suma, hay que respetar el signo también, ¿ya? Entonces, por el signo negativo que tiene el otro, habría que restar, ¿no? Sería menos 1. Entonces, escribes ahí menos 1, ¿no? Por x. Ojo que este negativo ya está adelante, ¿eh?
¿ya? Más el producto, más el producto. 4 por menos 5 sería menos 20. Hay que respetar también el signo. O sea, acá sería menos 20. Y esto lo igualas a 0. Y operas. Menos por menos, y eso se hace más. Entonces acá tienes más x, ¿sí? Acá tienes menos 20. Menos por más sería menos, ¿no? Sería menos 20. Y esta sería la ecuación de segundo grado, ¿sí? X al cuadrado más x menos 20 igual a 0. Entonces, cuando te preguntan si las raíces son, determinar la ecuación de la que provienen, aquí está, ¿sí? Entonces es muy importante saber esta parte porque muchas preguntas van en relación a este tipo de conceptos. Entonces, como ya hablamos de la naturaleza de las raíces, ¿sí? Propiedades de la suma y el producto y cómo encontrar una ecuación, hay algunas observaciones que tengo que aclarar, ¿sí? Se usan muchos conceptos también en los ejercicios de raíces simétricas u opuestas, raíces recíprocas o inversas y ecuaciones cuadráticas equivalentes. Entonces te puede decir si las raíces son simétricas o también te puede decir si las raíces son opuestas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos. Entonces empecemos con las raíces simétricas o también conocidas como raíces opuestas. Entonces, si te dicen raíces simétricas u opuestas, ¿sí? Estamos hablando de que una raíz, mira, raíces simétricas, quiero que lo tengas para que no te confundas, ¿qué son raíces simétricas? Si una raíz vale 4, ¿sí? Una raíz, ¿eh? Entonces la segunda raíz vale menos 4, simétrico, ¿ya? ¿Por qué simétrico? A ver, eso, porque muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué simétrico, profe? A ver, te lo voy a aclarar, ¿ya? Vamos a hacer una línea por acá. Acá tenemos la recta numérica, ¿sí? La recta de los números reales, ¿ya? Aquí vamos a colocar el origen y lo vamos a colocar el 0, ¿sí? Entonces, por aquí está el 4 y por aquí está el menos 4. Entonces, ¿por qué se le dice simétrico? Porque con la distancia que hay hacia el 0 es lo mismo que la distancia que hay hacia el lado positivo, ¿ya? Ambas distancias valen 4 unidades, ¿verdad? Entonces por eso se les llama simétricos. Opuestos, ya las conoces, porque uno es negativo, tiene el signo contrario al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces a eso se le llama raíces simétricas u opuestas. Quiero que lo tengas claro, ¿ya? Entonces, ya con ese concepto creo que ya no te vas a confundir. Ahora, veamos por acá. Me está diciendo raíces recíprocas o inversas. Cuando usan el término inverso, creo que ya se te viene a la mente una división, ¿verdad? Quiere decir que si una raíz x1 yo le llamo 4, la otra raíz, si me dice que es recíproco o es inverso, entonces automáticamente el otro es un cuarto, se invierte, ¿ya? Viceversa, si a mí me digan una raíz que es 5 medios, entonces el otro debe ser 2 quintos. Si a mí me dan que uno es menos un séptimo, entonces el otro va a ser menos 7. El signo no cambia, si es negativo se prevalece el negativo, ¿sí? Pero si inviertes el número, ¿ya? Entonces, eso es recíproco. Si una raíz es menos un séptimo, su recíproco debe ser la inversa, ¿no? El menos 7, ¿ya? Entonces, recíproco o inverso son los términos que usan para determinar el mismo concepto. Entonces, en muchos ejercicios así lo plantean, ¿ya? Por ejemplo, si aclaramos un poco más acá, ¿sí? Solo un poco más, ¿ya? Vamos a bajar un poco, ya sabemos raíces simétricas, a ver, en función acá. Bien. ¿Estos qué son? Raíces simétricas o raíces opuestas, ¿ya? ¿Qué se cumple? Si tú sumas 4 con el menos 4, ¿cuánto te da? Te da 0, ¿no? Entonces te está diciendo que x1 más x2, esto es igualado a 0. Pero yo te pregunto, ¿esto es la suma de las raíces o no? Y eso por definición es menos b sobre a. Entonces está diciendo que menos b sobre a también es 0, ¿ya? ¿Y quién es b sobre a? Recuerda que eso proviene de la ecuación de segundo grado, ¿no? Tenemos ax al cuadrado más bx más c, esto es igualado a 0. Entonces te dicen, si las raíces son simétricas, las raíces son opuestas,
Entonces tú o planteas esto, o más práctico, directo, de la ecuación, tú dices menos b sobre a es 0. Se acabó. Ahí tienes una ecuación que es muy, muy útil. Se usa mucho en los ejercicios. ¿Ya? De la misma forma, si yo tengo que esto, que es, a ver, yo tengo uno que es la inversa del otro. Ah, ya viene el término, ¿no? Uno es inverso del otro, son raíces inversas. También conocido como raíces recíprocas, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes cuando son raíces recíprocas? A ver, lo vamos a aclarar acá. A ver, ya está, para que no tengamos espacio. Si tú multiplicas estos dos de acá, ¿sí? Si tú los multiplicas, ya lo vamos a colocar acá. x1 por x2, ¿cuánto te da? ¿Te da 1 o no? Menos por menos es más. Un séptimo por 7, se van los 7 y te queda 1. El producto es 1, pero en una ecuación de segundo grado, nuevamente lo planteamos, que es de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es igual a 0, el producto, ¿cómo lo conoces? ¿Es c sobre a o no? Entonces c sobre a debería ser 1. El a pasa a multiplicar. Ah, ok, entonces estoy logrando que C sea igual a A. O sea, si me dice que tengo raíces recíprocas, entonces este valor de acá con este valor de acá los igualo y encuentro, o dependiendo del ejercicio, ya he factorizado, entonces esos dos los puedo igualar y busco lo que me piden. Pero ¿puedo emplear eso? Sí, puedes emplear esto, siempre y cuando te digan que son raíces recíprocas o tiene raíces inversas, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, así juegas con la teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Así, por favor. Muy bien. Y para aclarar, en este lado, a ver, imagínate que A pasa a multiplicar. ¿Sí? Por 0, sigue siendo 0. Entonces me quedaría que menos B es 0. Si lo multiplicas ambos lados de la ecuación por menos, ¿no? Por menos acá, pero 0 no puede tener negativo. Entonces, si va a seguir siendo 0. Entonces, si a mí me dice que tengo raíces simétricas u opuestas, automáticamente b va a ser 0. Este valorcito lo igualas a 0. Se acabó. Ahí tienes una ecuación más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá también puedes analizar la teoría de esa forma. ¿Ya? Entonces, quiero que lo tengas claro. Si esto que estoy explicando, quiero que lo tengas claro. Así funcionan los ejercicios. Entonces, en las observaciones ya hicimos el análisis de raíces simétricas u opuestas, ya hicimos el análisis de raíces recíprocas o inversas. Ahora vamos a hablar de ecuaciones cuadráticas equivalentes. Muchos ejercicios también hacen referencia a estos conceptos de aquí. Entonces, veamos. ¿Cuándo se dice que son ecuaciones cuadráticas equivalentes? Muy bien, planteemos las dos ecuaciones. Acá tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Y acá tenemos otra ecuación cuadrática con diferentes coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me dicen que tienen las mismas soluciones, ¿sí? Tienen las mismas soluciones, entonces se cumple que la división de sus coeficientes, ¿sí? Son iguales. Ojo que estos coeficientes son tal cual el orden, ¿ah? ¿Ya? Para aclarar por si acaso, ¿ah? De la primera ecuación de segundo grado te han planteado esta. Ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. Y la otra ecuación que te han planteado es mx al cuadrado más nx más p es igual a 0. Si a ti te dicen que son equivalentes, estas ecuaciones significa que tienen la misma raíz. Ojo, te lo pueden plantear de la siguiente forma. Hallar n si ambas raíces son equivalentes. Si ambas raíces tienen la misma solución. Ah, entonces ¿tú qué haces? Esto entre esto debe ser igual al coeficiente lineal entre el otro coeficiente lineal. También debe ser igual a la división entre los términos independientes. Eso se está aclarando acá. ¿Ya? Eso es lo que quiere que tengas claro. Entonces, ¿cómo son las preguntas? Fácil. Hallar P, ¿no? Entonces ya de esta ecuación que ves acá, hallar P, si las ecuaciones son equivalentes. También te pueden preguntar hallar M, si las ecuaciones tienen las mismas raíces, si las ecuaciones tienen la misma solución. Este tipo de preguntas te lleva a plantear ecuaciones de este tipo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, por favor, ya tienes para completar tu esquema. Vamos a hacer ahora el análisis gráfico de la ecuación de segundo grado. Vamos a hablar del primer caso. ¿Sí? ¿Cuál es el primer caso? Cuando el discriminante, ¿ya? A ver, el discriminante es mayor que 0.
¿sí? Vamos a hacer este análisis de acuerdo a la naturaleza de sus raíces, ¿ya? Para eso, ¿de dónde sacamos todo esto? Del discriminante. Recuerda que el discriminante, ¿qué forma tiene? A ver, lo escribo por acá. Sabemos que es b al cuadrado menos 4 veces a por c. ¿De dónde proviene? De la ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra ecuación de segundo grado? Es esta de acá. Ax al cuadrado más bx más c. Esto está igualado a 0. De esta ecuación proviene. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a analizar esto según el discriminante, ¿ya? De esta ecuación. Pero aprovechando esta parte, ya que vamos a graficar la ecuación de segundo grado, déjame enseñarte el método más práctico y que se usa mucho en la universidad para graficar una ecuación de segundo grado, que es empleando el método de completar cuadrados, ¿sí? A ver, lo voy a hacer con un ejemplo simple, ¿ya? ¿No? Un ejemplo simple, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más 3x, qué sé yo, menos 3, ¿no? O bueno, vamos a ponerle más 2, ¿ya? Vamos a ponerle más 2. Muy bien, más 2. Esto está igualado a 0. Pero antes de igualarlo a 0, en realidad yo tengo una función cuadrática, ¿sí? Vamos a ver acá, f de x es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo voy a escribir un poco mejor acá. Entonces tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 3x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una función, ¿no? Es la regla de correspondencia, ¿ya? Entonces a f de x también se le conoce como y, ¿ya? Vamos a colocarle y, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el eje y. Nosotros lo que queremos es graficarlo, ¿verdad? Entonces por aquí vamos a tener el plano cartesiano, bueno, lo dibujo por acá, ¿estamos de acuerdo? Y por aquí. Muy bien, acá tenemos el eje x, ¿estamos de acuerdo? Ok, tenemos ahí el eje y, perfecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo grafico yo una ecuación de segundo grado? Muy bien, eso es lo que vamos a aprender ahorita, ¿sí? Tenemos esta función, por ahora no es una ecuación, sino es una función. Ecuación es esto, cuando esté igualado a 0, ¿ya? Entonces, completamos cuadrados. Entonces, ¿qué digo lo siguiente? Si yo veo que este lado de acá, el coeficiente principal es 1, entonces tú haces inmediatamente, abres paréntesis, escribes x, el coeficiente lineal, que en este caso es el 3, lo divides entre 2, es decir, sería más 3 medios, cierras cuadrado, este mismo número, ¿sí? Lo escribes afuera, pero al cuadrado, es decir, 9 cuartos, pero siempre negativo. Así sea menos o más aquí, afuera siempre es negativo, ¿ya? Y colocas más 3, como ya estaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escribiendo mucho mejor, como esto es f de x, ya te dije que es y, entonces escribo y va a ser igual a x más 3 medios, ¿sí? Al cuadrado, y acá tendríamos ¿cuánto? Más 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos sale. Ok, entonces ya teniendo esta expresión para esta función cuadrática, ¿sí? Donde acá el dominio, o sea x, pertenece a los números reales, todos los números reales, ¿ya? Entonces ahora sí, esto es una función, ¿sí? Porque he definido su dominio, ¿ya? Eso lo vamos a ver más claramente, pero por ahora aprende el método de completar cuadrados, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del método de completar cuadrados? Aquí arriba, tú ves que x aparece dos veces, uno está al cuadrado y el otro es lineal, exponente 1, pero al completar cuadrados he logrado que aparezca una sola vez la variable x, ¿ya? Entonces, ¿cómo graficas? La gráfica de una parábola, porque esta es una parábola, la ecuación de segundo grado es una parábola, aproximadamente tendría esta naturaleza, ¿no? Algo así, ¿sí? Donde el punto más bajo se le conoce como vértice, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos el punto más bajo? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Porque también puede abrirse hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función a ello, digo lo siguiente. Si la parábola se abre hacia arriba, ¿dónde lo analizas? Lo analizas en el coeficiente principal, ¿sí? Es decir, si A es positivo, o sea, es mayor que 0, y tenemos el caso de que A sea menor que 0, ¿ya? Entonces, ¿puede haber esos casos? Claro que sí. En nuestro caso, es 1, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el primer caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo hallas el vértice? Ya, vamos a colocar el vértice.
El vértice. Se supone que el vértice, como estamos en plano cartesiano, debe ser igual a ¿qué? A un par ordenado, ¿no? Un x, y. ¿Estamos de acuerdo? Este vértice, el y es fácil. Es el número que está afuera, solito, con su signo. ¿Cuánto es? 3/4. Entonces, colocas eso. Entonces, en y ya sé que es 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Pero en x, ya, todo lo que está dentro del cuadrado, o sea, dentro del paréntesis, lo igualas a 0. Entonces, para que sea igual a 0, x tiene que ser menos 3 medios, ¿no? O despejando, ¿vale? Menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios lo colocas. ¿Estamos de acuerdo? Y este par ordenado lo ubicas en el plano, automáticamente. Entonces, digo lo siguiente. En x, porque este es x, es menos 3 medios. Entonces, por acá es negativo, ¿verdad? Menos 3 medios. Ya está. Y luego y es 3/4. Y es 3/4. Sube, 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 sube. Aquí sería aproximadamente 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Ok, 3/4 en y. Muy bien. ¿Y la parábola se abre para dónde? La parábola se abre para arriba. ¿Estamos de acuerdo? A ver, en nuestro caso, como a es positivo, ya te acabo de mencionar que a es 1 para nuestro ejercicio, entonces la parábola se abre hacia arriba, ¿ya? Entonces trazamos la curva de color amarillo y digo, se abre así y se abre así. Esta sería la gráfica de esta ecuación de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, analizamos el discriminante. ¿Realmente el discriminante es mayor que 0? A ver, reemplacemos, ¿no? Porque yo prácticamente me he dado un ejemplo al azar. A ver, rápidamente. B es 3. ¿Estamos de acuerdo? 3. Menos 4 veces, ¿ok? 4 veces A. A vale 1 por C que vale 3. ¿Cuánto me sale? 3 por 4 es 12, ¿no? Y negativo, menos 12. Esto es al cuadrado. Menos 12 menos 9, eso es menos 3. Realmente no estamos en el caso donde el discriminante es mayor que 0. Estamos en el caso en el que el discriminante es menor que 0. ¿Sí? Ok. Si eso es cierto, entonces estamos en el tercer caso. ¿Ya? Entonces, inversamente lo copiamos. Caso 1, discriminante menor que 0. ¿Sí? Entonces, este es el discriminante. Ya, si el discriminante es menor que 0, nosotros por teoría, ¿qué sabemos? Que no tiene solución, ¿verdad? No tiene solución. Gráficamente, ¿cómo sería? Esta es la gráfica. Este es el eje X, quiero que lo tengas claro, y este es el eje Y, que es f de X también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se dice que el discriminante es menor que 0 para una ecuación cualquiera, y se dice que no tiene solución, porque eso es lo que hemos aprendido, significa que la gráfica, esta curva que ves acá, la parábola, no corta al eje X. Y claramente aquí no lo corta, por lo tanto no hay respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces acá hay que tener muy en cuenta esa parte. Estamos en el caso en el que el discriminante es menor que 0. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí quiero aprovechar algo. ¿Sí? Quiero aprovechar algo porque vamos a entrar al campo de las inecuaciones más adelante. ¿Sí? Mira, mira, mira. La parábola, todos estos valores de aquí hasta el 3/4 son los valores que puede tomar y. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mínimo valor de la gráfica es 3/4, de ahí sube hacia arriba, ¿no? De ahí toma todos los valores en el eje Y. Este es el eje Y. ¿Sí? Hasta ahí, todos los valores del eje Y. En el eje X claramente cubre todo, porque la gráfica puede seguirse extendiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no hay ningún problema ahí. Ok, entonces en Y toma esos valores. Entonces si a mí me dicen que esta ecuación que tenía acá en un inicio, la que está acá, ¿ya? Es mayor que 0, o te preguntan, ¿es mayor que 0? ¿Cuál sería de esta función o de esta ecuación cuadrática el mínimo valor para que la ecuación sea mayor que 0? El mínimo valor. El mínimo valor es 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así más o menos se interpreta esta parte de acá, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo valor de y para esta ecuación cuadrática? Entonces es 3/4. Y, el mínimo valor es 3/4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok, entonces, primer caso, así se analiza, ¿ya? ¿Por qué se dice que no tiene solución? Porque no corta el eje X. Resumiendo todo.
¿Cómo se grafica? Aplicas el método de completar cuadrados y determinas el vértice. ¿Cómo sé si se abre para arriba o se abre para abajo? ¿No? Acá está abriéndose para arriba. Analizas que el coeficiente principal. Si esta parábola se abre hacia arriba es porque el coeficiente principal es positivo, este valor de acá. Si es negativo, se abre hacia abajo. ¿Ya? Muy bien, entonces, primer caso, el discriminante es menor que 0. Ahora vamos a hacer un segundo caso, ¿ya? Donde el discriminante, ¿sí?, es, bueno, b al cuadrado menos 4 veces a por c es mayor que 0, ¿ya? Entonces, me doy una ecuación de segundo grado, ¿sí? Tenemos acá x al cuadrado, es más, me voy a inventar, sería 4x al cuadrado menos 11x menos 3, esto es igual a 0. ¿Ya? Esta es la ecuación. Tú lo resuelves, vas a encontrar las dos raíces. A ver, ¿aplicando qué? Bueno, si gustas aplicas el aspa simple, ¿no? A ver, rápidamente conmigo, lo hacemos acá el método del aspa simple. Dos valores que sean, sería 3 y sería 1, y acá sería 1 y acá sería 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me sale negativo, entonces el que sea negativo y el que sea positivo, cosa que me sale negativo el producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces acá sería x. Entonces ya queda, está bien, ¿no? Menos 12 más 1 me sale menos 11. Entonces factorizando sería x menos 3 por, este es el primer factor y este es el segundo factor, ¿verdad? Entonces lo colocamos, ¿ya? Entonces un factor factorizando sería x menos 3 por 4x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? Entonces, aplicando acá la propiedad de factorización, si esto está igualado a 0, sabemos que acá x va a ser 3 y acá x va a ser menos 1/4. Son las soluciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estas son nuestras respuestas. Muy bien. Y proviene de esta ecuación, ¿ya? Ok. Sin embargo, ya conozco la respuesta, conozco las raíces. Ahora quiero ver el análisis de la gráfica. Yo quiero graficar, ¿ya? Pero por lo pronto yo ya sé que conoces las dos raíces, las voy a marcar, ¿sí? Tenemos acá una raíz, tenemos acá la otra raíz. Ahí, grábalas bien, ¿ya? Entonces, ahora nuevamente te voy a enseñar el método de completar cuadrados, ¿sí? Pero escribamos la función. A ver, yo tengo que la función f de x, que ya sabemos que eso es y, el eje y va a ser igual a ¿qué? A 4x al cuadrado menos 11x menos 3. Esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, mira cómo te voy a enseñar a completar cuadrados, ¿ah? Si aquí es 1, abrías paréntesis, pero como no es 1, ahora ¿qué haces? Factorizas el 4, ¿sí? Ojo, vas a sacar el 4, ¿ah? Pero como no todos tienen 4, entonces mira lo que voy a hacer. Voy a hacer el algoritmo. Multiplico por 4 y también lo divido entre 4. Multiplico por 4 y lo divido entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago eso, ¿con qué finalidad? Que el 4 aparezca arriba. Todos tienen 4 arriba, ¿verdad? Entonces, factorizo el 4. ¿Qué me queda del primero? X al cuadrado. He sacado el 4. ¿Qué me queda? Menos 11x sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? He sacado el 4 de acá. ¿Qué me queda? Menos 3/4. ¿Estamos de acuerdo? Y cierro paréntesis, ¿verdad? Y esto está igualado. Bueno, ya no lo estamos igualando a 0, estamos haciendo completar cuadrados, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro del paréntesis, ¿sí? Que ahora no voy a escribir paréntesis, voy a escribir corchetes mejor, ¿ya? Corchetes. Entonces, dentro del corchetes, ya veo que cumple el criterio. El coeficiente principal es 1. Entonces, dentro del corchete lo trabajas ahora, ¿sí? Entonces, abres paréntesis. 4, abres corchetes y adentro, si ya es el coeficiente principal 1, entonces abres paréntesis, como ya te enseñé, escribes x y el número que está acá lo divides entre 2, es decir, menos 11/4 lo divides entre 2, es decir, aplicando el aspa simple tendríamos 11/8, ¿no? Menos 11/8. Entonces acá escribes menos 11 sobre 8. Cierras paréntesis, elevas al cuadrado. Como te dije, este mismo número afuera sale restando, pero al cuadrado 121 sobre 60 sobre 64, ¿sí? Siempre el cuadrado. Si acá fuera más, acá sería más, no, siempre es negativo, ¿ya? Allá afuera. Muy bien. Y afuera ya estaba el menos 3/4. Entonces escribes ahí menos 3/4, ¿sí? Y cierras corchetes, ¿ya?
Entonces, a ver, operemos esta parte de acá. Es bueno saber eso, ¿eh? Tendríamos acá menos 121 sobre 64 menos 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tienes que saber operar rápido. Pero mira, vamos a hacer algo práctico. Yo normalmente hago esto, ¿no? Para que sea, trato de que sean homogéneos. Para llegar a 64, acá lo puedo colocar por 16. Arriba también por 16, ¿o no? O sea, abajo ya es homogéneo. ¿Sí? Sería 64 abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sé que abajo va a ser entre 60 y entre 64. Y arriba tengo 48, ¿no? ¿Ya? Acá tengo 48. Entonces, menos 121 menos 48, como ambos son negativos, escribes el signo y suma, ¿no? Sería 169. ¿Estamos de acuerdo? Repito, 169. Ya está, 169. Perfecto, ese valor lo colocas acá. Entonces, ¿cómo quedaría acá el y? Y va a ser igual a ¿qué? A 4, abres corchetes, paréntesis, x menos 11 octavos, cierras cuadrado, menos 169 sobre 64 y cierras corchetes. Ahora este 4 aplicas distributiva, ¿no? A ver, esto lo borramos. Acá el 4 ahora aplica distributiva. El 4 multiplica el paréntesis y multiplica esta fracción de acá. Si multiplica el paréntesis, prácticamente quedaría como 4 veces ese paréntesis, ¿verdad? 4 veces. Y el 4 que multiplica ya, acá quedaría por 4, ¿no? Y desaparece el corchetes. Pero si hago cuarta, yo sé que abajo me queda 16, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, 16 abajo. Ya está. Entonces, esta sería mi función cuadrática que representa esta función cuadrática de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá puse esto ya para que lo puedan apreciar mucho mejor. Muy bien. Entonces, lo voy a escribir acá al costado. ¿Te parece? ¿Ya? Entonces, esta ecuación, completando con este método de completar cuadrados, que ya lo sabes, ya lo has aprendido, entonces acá se escribe como 4 veces paréntesis x menos 11 octavos, ¿estamos de acuerdo? Menos 169 sobre 16. Ya está. Muy bien. Entonces, mira, quiero que prestes mucha atención. Vamos a marcar la ecuación. Esto que estoy ahorita marcando, ya sabemos cómo se obtiene, ¿sí? Es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Es lo mismo, ambos lados, pero al tenerlo de esta forma, ¿sí? Al tenerlo de esta forma, es mucho mejor tenerlo de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir graficar esta segunda parte, ¿ya? ¿Cómo lo grafico? Entonces, para eso tú tienes que determinar ¿qué? El vértice, ¿verdad? Entonces, como análisis, hagamos el vértice. ¿Cómo obtienes el vértice de una parábola? El vértice, ¿no? Que esto es igual a x, y. En el anterior ya aprendimos. ¿Cómo encuentras el y? Y es el que está fuera solito, o sea, menos 169 sobre 16, menos 169 sobre 16. ¿Y cómo encuentro el x? Acá supuestamente es al cuadrado, ¿no? Perdón, al cuadrado. Esto lo igual es a 0, ¿sí? Es decir, x menos 11 octavos lo igualo a 0, entonces de acá obtengo que x en realidad vale 11 octavos. ¿Estamos de acuerdo? 11 octavos, muy bien. Entonces acá colocamos 11 octavos, ¿ya? Ahora vamos a graficar. Entonces ya conozco el vértice y hay un dato más importante que también tienes que saber, ¿no? Pero ahorita voy a hacer la pregunta. Entonces dibujemos el plano cartesiano, ¿te parece? Entonces los ejes, dibujemos los ejes. Trazo un eje por acá, ¿sí? Y trazo el otro eje por acá. Este sería el eje X, ¿no? El eje X. Este sería el eje Y, ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Y la parábola. Se supone que si yo conozco el vértice lo ubico. En X, yo voy a hacer un pronóstico, ya no voy a ser muy preciso, pero sé que esta cantidad es positiva, por lo tanto debe estar por acá, 11 octavos. Esta cantidad es negativa, debe estar por este lado del eje Y, negativo, por acá. Entonces ahí debe estar menos 169 sobre 16, ¿ya? Entonces los puntos se cruzan y este sería mi vértice. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi vértice. Ahora, la parábola, ¿se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? ¿Dónde lo analizas? Muy bien, el valor de A. Si es positivo,
¿Hacia dónde se abre? Se abre hacia arriba. Si A es negativo, se abre hacia abajo. ¿Quién es A? El coeficiente principal. En mi caso es 4, se abre hacia arriba. Entonces la parábola tiene esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi parábola. ¿Ya? Esa es la representación. Así se grafica esta ecuación de segundo grado según el ejercicio. ¿Ya? Esta parte de acá, que es lo mismo que he planteado aquí. Esta ecuación de acá. Solo esta ecuación. ¿Sí? Así se grafica la función en realidad, no la ecuación. Ahora, si yo quiero encontrar los puntos de corte en el eje X, como estás viendo acá, que lo voy a marcar de rojo para que lo puedas apreciar, este valor de acá con este valor de acá, ¿cómo encuentras los cortes en el eje X? Eso es cuando Y es igual a 0. A ver, Y es igual a 0. ¿Te acuerdas que esto es Y? ¿Hicimos que esto sea Y o no? Perdón. Hemos hecho que eso sea Y, ¿no es cierto? Acá está, esto es Y, esto es Y, pero igualarlo a 0 es regresar al tema principal, la ecuación de segundo grado. Y cuando yo he hecho que eso valga 0, he encontrado que X vale 3 y que X vale menos un cuarto. Entonces, esos son los cortes en el punto. ¿En qué punto del eje X lo corta? Pues acá yo veo que este es negativo, entonces ese corte en X vale menos un cuarto. Entonces, lo ha cortado en menos un cuarto en el eje X y en el lado positivo lo ha cortado en el 3. Aquí sería 3. Así funciona. Entonces, los cortes de la gráfica cuadrática en el eje X es hallar las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Son las raíces. Ahí está demostrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú quieres hallar el corte en el eje Y, eso es cuando X es 0. Entonces, si tú a esto haces que X valga 0, 0, 0, te queda menos 3 o no. ¿Sí? Lo mismo forma acá, haces 0, 0, te queda menos 3. Entonces, acá lo está cortando en menos 3 en el eje Y. Así se grafica la parábola. ¿Ya? Entonces, ya sabes completar cuadrados, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya sabes qué significa encontrar las raíces cuando la ecuación está igualado a 0. Prácticamente son los cortes de la gráfica con el eje X. ¿Ya? ¿Cómo graficas? Determinas el vértice, ¿cómo? Completando cuadrados, ya lo acabas de aprender y ya tienes acá. Este tema es muy, muy importante. ¿Sí? Este es el pilar, esta es la base de todas las funciones. ¿Ya? A partir de acá, todo lo que hagas en la universidad, incluso acá para postular, esto te sirve muchísimo. Esto es lo más importante del álgebra. Saber graficar e interpretar la función. ¿Ya? Y ahora analizamos rápidamente el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer caso es cuando el discriminante es igual a 0. Es decir, b al cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 0. A ver, hagamos el análisis. Si yo tengo la siguiente ecuación cuadrática, ¿sí? Menos x al cuadrado menos 4x menos 4 es igual a 0. ¿Ya? Como todos tienen negativo, pero esta es la ecuación original. ¿Ya? Entonces, mi función que estoy analizando, a ver, lo vamos a hacer por acá. Mi función que estoy analizando, que es f de x, en realidad es el original, ¿no? Menos x al cuadrado menos 4x menos 4. Esa es mi ecuación original, mi función original, ¿ya? Yo voy a afirmar acá que x pertenece a todos los números reales. Muy bien, esta es mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero graficarla. Muy bien, ¿cuál es el método para graficar? Esto tiene que ser 1, no menos 1. ¿Sí? Entonces factorizo el signo negativo, saco el menos afuera, abro paréntesis, o mejor dicho, abro corchetes, ¿no? Y me queda ¿qué? X al cuadrado más 4x más 4. Muy bien, cierro corchetes. Muy bien, luego, nuevamente, cuando ya tienes que esto es 1, pues abres paréntesis, escribes la variable y este número que está acá le sacas la mitad de 4 es 2 y con su signo, ahí tienes 2. Si cierras paréntesis, elevas al cuadrado, ¿verdad? Ya, esto sabemos hacer. Este mismo número sale afuera, pero al cuadrado, o sea, sería 4 y negativo. Y afuera ya estaba el más 4, lo escribes, más 4. Y cierras corchetes, ¿sí? Tú sabes que esto se cancelan, se hace 0, ¿sí? Se van los corchetes y únicamente el negativo va a ser para esta parte de acá. Entonces, completando cuadrados en realidad es menos x
más 2 al cuadrado. El vértice, ¿cómo determinas el vértice? Eso ya lo hemos aprendido. El vértice va a ser igual a ¿qué? A la variable x, al par ordenado x, y, ¿cierto? Entonces, ¿quién es y? Primero analicemos y. Y es el que está afuera, pero afuera no hay nada, pero se entiende que está más 0 o no. Entonces, en y es el 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y x, ya, es cuando esto lo igualas a 0. X más 2 lo igualo a 0. A ver, x más 2 lo igualo a 0. X, ¿cuánto vale? X vale menos 2. Ese menos 2 lo colocas acá. Ya está, menos 2. Conoces el vértice. Entonces, eso lo vas a ubicar en el plano. Entonces, dibujamos el plano. ¿Sí? Entonces, trazo acá la vertical. Trazo acá la horizontal. Este es el eje X claramente. ¿Estamos de acuerdo? Este es el eje Y. ¿No? Muy bien, lo coloco ahí, el eje Y. ¿Ya? ¿Cómo grafico? Primero ubicas el par ordenado. 0 en Y, menos 2 en X. Menos 2 está acá. ¿Sí? Menos 2. Y 0, aquí está el 0, 0 en Y. Entonces, prácticamente este es el punto. ¿Cierto? Ahora, que la gráfica se abra hacia arriba o se abra hacia abajo depende del coeficiente principal. Entonces, yo sé que si A es mayor que 0, la gráfica se abre hacia arriba. Si A es menor que 0, la gráfica se abre hacia abajo. En mi caso es menor que 0, ¿no? Aquí es negativo, es menos 1. Entonces se abre hacia abajo. Entonces sería de esta forma. ¿Sí? Pero vamos a ver acá. Entonces, este sería mi parábola. A ver, vamos a hacerlo más bonito, ¿ya? Se supone que esto es bien abierto. Ya está. Algo así es la parábola, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo un poco mejor. Ya está. Entonces, este es el vértice. ¿Estamos de acuerdo? El punto rojo. ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la raíz de esta función? Pues x vale menos 2. Si tú resuelves esta ecuación, al final te vas a encontrar con una sola respuesta, que vale menos 2. Pero este es de multiplicidad. Multiplicidad doble, ¿verdad? Doble. O multiplicidad 2. Entonces, esa característica tiene, ¿no es cierto? Porque encuentras una sola raíz, pero esa raíz es de multiplicidad doble. ¿Cuánto vale? Menos 2, porque en menos 2 lo corta el eje X. Ok, ¿y cómo encuentro un corte en Y? Fácil, haces que el valor de X vale 0, ¿no? Cuando yo quiero saber un corte en Y, X vale 0. ¿Sí? Si X vale 0, 0, 0, me queda menos 4. Entonces quiere decir que aquí lo está cortando cuando Y vale menos 4. Ya está. Y así grafico esta parte, ¿no? Entonces cuando el discriminante es igual a 0, significa que la parábola lo corta en un solo punto al eje X. Por eso es que solo tiene una sola respuesta, en mi caso x menos 2. Si tú resuelves esto por aspa simple o aplicando la fórmula general, vas a encontrar que solamente vale menos 2. Completando cuadrados también es otra forma de hallarlo, ¿verdad? Ya está. Esa es la forma de interpretarlo. Muy bien, tercer caso, ya lo tienes claro, ya sabes graficar parábolas, ¿sí? Entonces ahora vayamos a resolver ejercicios.